Pedro Infante Torrentera, conocido como Pedro Infante Jr., nació el 31 de marzo de 1950 en la Ciudad de México. Era hijo del inmortal Pedro Infante, el gran ídolo del pueblo. Desde el inicio, muchos pensaron que Pedro Jr. estaba destinado a continuar la grandeza de su padre. Sin embargo, la vida no siempre sigue el camino que todos esperan. Antes de incursionar de lleno en el mundo del entretenimiento, Pedro Jr. estudió arquitectura en la Universidad La Salle, y aunque llegó a titularse, pronto dejó de ejercer la profesión. Las luces del escenario, la música y el cine lo sedujeron, y creyó que con su parecido físico y carisma natural, sería sencillo ganarse el mismo cariño que recibió su padre. Pero el peso del legado lo sobrepasó. Él mismo decía en entrevistas que su parecido con Pedro Infante era indiscutible. Y no solo en lo físico, su voz, sus gestos y hasta su risa evocaban al ídolo de Guamuchi. Esto le permitió construir una carrera artística considerable. En el cine participó en más de 80 películas, entre ellas Destino Sangriento, Los Verduleros, El Hijo del Palenque y La Tumba del Mojado. En el ámbito musical, Pedro Jr. se enfocó en interpretar los éxitos de su padre, lo que despertó gran interés entre los seguidores del cine de oro mexicano. Muchos fanáticos vieron en él una oportunidad para revivir la figura de Pedro Infante, y durante varios años, Pedro Jr. realizó giras por Latinoamérica y Estados Unidos, siendo recibido con afecto por quienes admiraban al ídolo original. Pero aunque su carrera parecía estable, la realidad personal de Pedro era mucho más dolorosa. A medida que pasaban los años, las oportunidades disminuyeron, y los recuerdos del pasado comenzaron a pesar más que las esperanzas del futuro. La frustración, las comparaciones constantes con su padre y las adicciones lo fueron arrastrando hacia una espiral difícil de controlar. Con el paso del tiempo, la figura de Pedro Infante Jr. comenzó a desdibujarse. A pesar de los intentos por mantener viva la memoria de su padre a través de su música y actuaciones, las oportunidades fueron disminuyendo, y las adicciones se convirtieron en un obstáculo permanente en su vida personal y profesional. Pedro terminó viviendo en situación precaria, sin un hogar fijo. Dormía en una banca de parque en condición de calle, lejos del brillo que alguna vez lo rodeó. Fue entonces cuando Margarita Phillip, una mujer a la que Pedro consideraba como una madre, decidió ayudarlo. Lo rescató de las calles y le ofreció un cuarto en su casa, sin pedirle renta a cambio, simplemente por el cariño que le tenía. El jueves 1 de febrero de 2009, Margarita le propuso a Pedro asistir a misa. Él aceptó, pero poco después se sintió mal del estómago y prefirió quedarse en casa. Antes de salir, ella le preguntó si quería algo y él le pidió algunas frutas. Margarita salió, pero algo le dijo que debía regresar. Al hacerlo, entró en silencio para no molestarlo, pero Pedro la escuchó y gritó desde su cuarto que se estaba desangrando. Desconcertada, Margarita le pidió que no dijera tonterías y le abriera la puerta, pero él no podía. La puerta estaba cerrada por dentro. Pedro hizo un esfuerzo por abrirla, y al lograrlo, ella lo encontró en el suelo, abrazando su estómago, con signos evidentes de haber tomado una decisión desesperada. Pidió ayuda a un vecino para detener la hemorragia y llamó de inmediato a una ambulancia. Mientras esperaban, Margarita se sentó junto a él, lo abrazó y trató de reconfortarlo. Pedro lloraba, suplicaba ayuda y admitía que él mismo había provocado sus heridas. Cuando Margarita le preguntó por qué lo había hecho, él simplemente respondió que no sabía. Al llegar los paramédicos y la policía, Pedro fue sincero, declaró que había intentado quitarse la vida, contradiciendo a Margarita, que había dicho que se trataba de un accidente para protegerlo. Pedro insistió en contar la verdad para que no culparan a la única persona que lo había cuidado. Ese acto desesperado fue el reflejo de una vida marcada por el sufrimiento emocional, la falta de aceptación y el vacío existencial que lo acompañó hasta sus últimos días. Después del incidente, Pedro fue trasladado de urgencia a un hospital en Riverside, California, donde los médicos confirmaron que su estado era crítico. Las lesiones internas, sumadas a una salud ya deteriorada por años de descuido, adicciones y desnutrición, lo mantenían entre la vida y la muerte. A pesar de lo complicado del panorama, su exesposa, Marisol Esparza, con quien había tenido una hija llamada Lupita, fue notificada de inmediato y asumió el costo de su hospitalización.
Gracias a su seguro médico como trabajadora del sistema educativo en Estados Unidos, Marisol pudo cubrir más de $1,500,000 en gastos médicos, pagando únicamente un deducible de $500 y 50 más por el traslado en ambulancia. Durante los días de hospitalización, los doctores tomaron la difícil decisión de retirarle los sedantes en 3 ocasiones distintas, para poder preguntarle directamente a Pedro si deseaba ser desconectado del soporte vital. En la primera ocasión, Pedro no respondió. En las 2 siguientes, asintió con la cabeza, aceptando su destino con una mezcla de resignación y alivio. La familia, conmovida por la gravedad de su situación, decidió celebrar su cumpleaños número 59 dentro del hospital, el lunes 2 de abril de 2009. Fue una despedida silenciosa, marcada por el dolor, pero también por el deseo de brindarle algo de amor y compañía en sus últimos momentos. Ese mismo día, Pedro Infante Jr. falleció en el hospital de Riverside, dejando atrás una vida compleja, intensa y profundamente marcada por su linaje. Su muerte provocó tristeza entre quienes lo conocieron de cerca, pero también controversias por el manejo de su legado y los bienes que dejó, o que no dejó, al partir. Tras su fallecimiento, comenzaron a surgir tensiones entre las 2 mujeres que marcaron etapas clave en la vida de Pedro Infante Jr., Claudia González, su primera esposa en México y madre de 3 de sus hijos, y Marisol Esparza, con quien procreó a Lupita y lo acompañó durante parte de su estancia en Estados Unidos. Ambas mujeres interpusieron una demanda en la Corte de Riverside, California, para la distribución de los bienes del cantante, creyendo que había acumulado una fortuna en sus años de giras internacionales. Claudia y sus hijos sostenían que Pedro poseía activos importantes en territorio estadounidense, derivados de sus presentaciones y vínculos en el medio artístico. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Pedro no dejó propiedades, ni cuentas bancarias significativas. En cambio, tenía múltiples deudas, producto de años de dificultades económicas y malas decisiones. Aquella expectativa de herencia se desmoronó cuando los documentos financieros mostraron un patrimonio vacío y un historial cargado de compromisos impagados. Marisol, quien había asumido los costos hospitalarios a través de su seguro médico, criticó duramente a la familia de Pedro, acusándolos de no haber contribuido económicamente en ningún momento, pese a haber organizado eventos para recaudar fondos. Según declaró, no recibió un solo centavo de esas recaudaciones, lo que generó aún más molestia. En medio de esta situación, se tomó la decisión de trasladar los restos de Pedro a México, específicamente al municipio de Amealco, en el estado de Querétaro, donde fue finalmente sepultado. Marisol había considerado enterrarlo en Estados Unidos, en el cementerio Rose Hills, pero la disputa legal por el cuerpo, impulsada por los hijos de Claudia González, frustró ese plan. Con el dinero que pensaba destinar al sepelio en California, Marisol optó por apoyar a su hija Lupita para que continuara con sus estudios y su carrera musical, convencida de que ese gesto honraba de mejor forma la memoria de Pedro. Cuando Pedro Infante Jr. decidió establecerse en Estados Unidos, lo hizo con la esperanza de reinventarse. En México, las puertas del espectáculo se habían cerrado poco a poco, y la industria cinematográfica atravesaba una crisis que lo dejó fuera de los proyectos más relevantes. Creyó que en la Unión Americana encontraría un nuevo camino. Dejó atrás a su esposa Claudia González y a sus hijos, con la intención de comenzar desde cero. En ese intento, conoció a Marisol Esparza, una inmigrante originaria de Zacatecas, con quien inició una relación sentimental y tuvo una hija. Lupita Infante. Aunque al principio parecía que todo marchaba bien, los problemas no tardaron en aparecer. La falta de trabajo, el desgaste emocional y el consumo de sustancias fueron mermando su estabilidad. La relación con Marisol terminó, y aunque mantuvieron cierto vínculo por su hija, Pedro comenzó a alejarse más y más de su entorno familiar. Durante esos años en Estados Unidos, Pedro vivió en condiciones cada vez más complicadas. Margarita Phillip y Marisol Esparza fueron 2 de las pocas personas que le ofrecieron ayuda genuina, brindándole techo, comida y compañía. Según Marisol, Pedro nunca logró estabilizarse financieramente, ni generar ingresos constantes, a pesar de su talento y carisma. Aún así, Pedro mantenía viva la ilusión de hacer una carrera independiente, sin depender del legado de su padre. En varias entrevistas manifestó que quería escribir su propia historia, sin comparaciones, sin imitaciones.
pero su lucha interna y sus recaídas hicieron que ese sueño nunca se concretara. Pedro nunca pudo comprar una casa propia. Vivía de las regalías que recibía por los derechos musicales de su padre, un ingreso modesto que apenas alcanzaba para cubrir lo esencial. Aún con esas limitaciones, intentaba mantenerse activo y buscaba nuevas oportunidades, aunque el medio artístico ya no le abría las puertas como antes. Fue durante esta etapa que conoció a Gladys, una mujer guatemalteca con 2 hijas, que se convirtió en su último gran amor. Ella lo ayudó a buscar empleo, lo apoyó en momentos de crisis y compartió con él los últimos años de su vida. Juntos soñaban con casarse en 2010, una vez que Pedro lograra resolver sus asuntos legales y divorcios previos. En medio de su soledad y desgaste emocional, Pedro Infante Jr. encontró en Gladys algo que parecía imposible: estabilidad y amor genuino. Gladys, originaria de Guatemala y madre de 2 niñas, conoció a Pedro cuando él ya se encontraba alejado de los reflectores. A pesar de su situación, ella decidió apoyarlo sin conocer del todo quién era. Pedro le confesó su deseo de reconstruir su vida sentimental, y juntos comenzaron a soñar con casarse. Incluso le prometió que una vez resueltos sus 2 divorcios previos, se casarían en 2010, ya fuera en Estados Unidos o en Guatemala. Él también ayudaría a Gladys con su propio proceso de divorcio. Estaban listos para comenzar de nuevo. Gladys nunca fue aceptada por la familia de Pedro, y eso se volvió aún más evidente cuando él fue hospitalizado. Durante los días críticos, ella intentó verlo sin éxito. Pasó semanas enteras suplicando que le permitieran entrar al hospital, pero le negaron el acceso. No le dejaron despedirse, ni siquiera pudo ver su cuerpo tras el fallecimiento. Para la familia, Gladys no era nadie. En entrevistas posteriores, Gladys expresó con tristeza: tal vez las esposas se quedaron con su cuerpo, pero a mí me dejó su corazón. Contó que Pedro nunca quiso que ella lo conociera por su apellido, sino por quién era en realidad. Le decía que ella, junto con Margarita Phillip, eran las únicas personas que lo querían de verdad. A Margarita la veía como a una madre, y a Gladys como el amor de su vida. Gladys reveló que Pedro soñaba con aparecer en el programa Sábado Gigante con Don Francisco, y ella movió cielo, mar y tierra para ayudarlo a conseguirlo. Aunque no se concretó, siempre lo motivó y le decía que aún había tiempo para volver a los escenarios. En una de las cartas que Pedro le escribió, le agradeció por haberle dado de comer cuando llevaba 3 días sin probar alimento. Le pedía perdón por mostrarse desesperado y sin rumbo, confesando que él no poder trabajar lo hacía verlo todo más oscuro. Aunque no tenían una vida cómoda, ambos se apoyaban mutuamente. Pedro ayudó a Gladys en momentos difíciles, y ella le daba amor, consuelo y compañía. A pesar de su situación, Pedro era atento, le escribía cartas, le regalaba flores, tarjetas, e incluso llaveros con sus fotos, deseando que siempre lo llevara en su corazón. Pedro soñaba con llegar al altar vestido de blanco, en una carroza tirada por caballos. Decía que había tenido muchas mujeres antes, pero que con Gladys, por fin había encontrado la felicidad que tanto buscó. La vida sentimental de Pedro Infante Jr. fue tan turbulenta como su carrera. A lo largo de los años, contrajo matrimonio 3 veces. Su primera esposa fue Isabel Gálvez, quien falleció tiempo después. Más adelante, en México, se casó con Claudia González Alcántara, madre de sus 3 hijos, Pedro, Paulina y Pamela. Posteriormente, ya en Estados Unidos, se unió en matrimonio con Marisol Esparza, con quien tuvo a Lupita Infante, su hija más conocida en la actualidad. Pese a tener múltiples relaciones y una familia amplia, Pedro vivía solo y alejado de sus hijos en sus últimos años. El distanciamiento familiar, sumado a sus problemas emocionales, lo llevó a buscar consuelo en nuevas compañías. Sin embargo, ninguna relación logró devolverle la estabilidad que tanto anhelaba. Uno de los aspectos más complejos de su vida fue su lucha contra las adicciones. Pedro reconocía que había atravesado un tiempo oscuro, aunque en público negaba que tuviera un problema grave. Su círculo cercano, sin embargo, sabía que ese era el factor que más le había arrebatado oportunidades y afectado sus vínculos. Ingresó en al menos una ocasión a un centro de rehabilitación, concretamente en 2004, y parecía haber logrado mantenerse sobrio durante un tiempo.
Aseguraba que llevaba 3 años limpio, y mostraba entusiasmo por tener un nuevo amor y por haber encontrado un nuevo sentido de vida. En esos años finales, se acercó a la religión cristiana, convencido de que podía dar testimonio de su recuperación. En una entrevista, explicó que el proceso de sanación exigía disciplina y claridad mental, y que para él era importante compartir esa experiencia con los jóvenes para advertirles que el consumo no era el camino, sino una trampa disfrazada de escape. Aún con todas sus caídas, Pedro mantenía un espíritu noble. Era educado, encantador y tenía un talento natural para la música, especialmente para tocar la guitarra y la batería. Su exesposa Marisol relataba que tenía una memoria extraordinaria y un don especial para conectar con la gente cuando dejaba de lado sus tormentos internos. Lamentablemente, el peso de su apellido, la sombra de su padre y sus demonios personales, fueron demasiado. Pedro nunca encontró una plataforma que le permitiera brillar por sí mismo. Siempre lo comparaban con su padre, y esas comparaciones lo lastimaban profundamente. A pesar de los obstáculos, las caídas y el olvido mediático, Pedro Infante Jr. jamás perdió el anhelo de dejar su propia huella en el mundo del espectáculo. En sus últimos años, hablaba con entusiasmo sobre un nuevo proyecto cinematográfico que tenía en puerta con el director Salvador Lozano. El filme se titularía El Oficial, y Pedro interpretaría el papel del presidente. Estaba planeado para iniciar grabaciones en octubre, pero la vida no le permitió llegar a esa fecha. En medio de sus sueños inconclusos, hubo una luz que comenzó a brillar con fuerza: su hija Lupita Infante. Fruto de su relación con Marisol Esparza, Lupita heredó el talento musical y decidió tomar el camino del canto. En entrevistas posteriores, su madre reveló que el dinero que se hubiera usado para sepultar a Pedro en Estados Unidos fue invertido en los estudios y la formación artística de Lupita, como un tributo a la memoria del cantante. Con el paso de los años, Lupita logró consolidar una carrera propia, construida con esfuerzo y autenticidad. En 2023, el diario Los Angeles Times en español publicó un extenso reportaje sobre su vida y carrera, con motivo del lanzamiento de su segundo álbum titulado Amor como las películas de antes, el primero bajo el sello de Sony Music. Curiosamente, en esa entrevista apenas se mencionó a Pedro Infante Jr., y las referencias familiares giraron en torno al abuelo, el gran Pedro Infante. Es un reflejo de cómo la figura del hijo fue opacada incluso dentro de su propio linaje. Sin embargo, Lupita lleva el apellido con respeto y ha declarado que su herencia musical la impulsa a dar siempre lo mejor de sí en el escenario. Pedro Infante Jr. vivió atrapado entre el amor del público hacia su padre y el peso de las expectativas que jamás pudo cumplir. En muchas ocasiones, intentó desligarse de la comparación constante, pero la sombra del ídolo del pueblo lo acompañó hasta el último día. La historia de Pedro Infante Jr. no es solo la de un hijo que vivió a la sombra de su padre. Es también la historia de un hombre que luchó toda su vida por ser visto por quien era, no por el apellido que llevaba. Intentó ganarse el cariño del público con su talento, con su voz, con su entrega, pero nunca logró despegar del todo, quizá porque la figura del ídolo era demasiado grande. Su trayectoria es un reflejo del costo oculto de la fama heredada. Porque mientras millones veneraban a Pedro Infante como un símbolo nacional, su hijo intentaba sobrevivir entre la frustración, las comparaciones y sus propios demonios. La lucha interna fue constante, y aunque en ciertos momentos pareció que lograría recuperarse, las recaídas lo arrastraron a un desenlace trágico. Pedro Infante Jr. fue un hombre inteligente, educado, carismático y con un don especial para la música. Pero también fue alguien vulnerable, emocionalmente quebrado, marcado por heridas que nunca sanaron del todo. Vivió entre hoteles baratos, casas prestadas y el cariño de unas cuantas personas que sí supieron ver más allá del personaje. Murió en el anonimato, lejos de los aplausos, pero no del recuerdo. Su vida, aunque breve y accidentada, sigue tocando fibras profundas. Nos recuerda que el talento no siempre basta, que el linaje puede ser una carga, y que la salud emocional es tan importante como cualquier don artístico. Hoy, su hija Lupita Infante lleva con dignidad el legado familiar, intentando honrar no solo al abuelo que todo México amó, sino también a un padre que, aunque imperfecto, luchó hasta el final por dejar su propia marca. El apellido Infante continúa resonando en escenarios y canciones, no como una repetición del pasado, sino como una evolución consciente del presente. Y quizás, solo quizás,
En esa foto donde el gran Pedro abraza sonriente a su pequeño hijo, quedó congelado el instante más puro y sincero de una vida compleja. Tal vez ese fue el recuerdo al que Pedro Infante Jr. se aferró en sus últimos momentos, como el refugio más íntimo de su memoria, como la última melodía que lo acompañó en silencio.